Bueno, me voy al encuentro de Jorge Asís. Qué gustazo, Jorge. Vamos. Enorme gustazo de verte. gusto verte. Y me alegro que estés bien y que estés Muy acá con bien. nosotros. ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy bien. Qué bien hoy, me encantó que le diste un poquito al horóscopo chino. Y dijiste, sí, eso siempre. pero bueno, pero viste que a vos Eso no, es a no te gusta tradicional. hablar muy bien. Pero dijiste, perro, el presidente enfrentado a un perro en la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Lo que digo que al presidente le falta asesoramiento astrológico especial. Bueno, no tiene... La hermana no es... La hermana no creo que alcance con los conocimientos medulares que tiene la hermana. Tiene sus conocimientos tal vez, pero bueno, él es perro. Y toma conciencia, tiene que tomar conciencia, que su mejor aliado tiene que ser otro perro. Y su peor enemigo también va a ser precisamente otro perro. Pero aparte, de pronto es por mi obsesión quizás con la cuestión Bueno, pero astrológica está muy china, bien. pero esto es la verdad, porque Milei es perro de metal del 70. Y se le enfrentaron dos perros. Un perro, que es el que fue protagonista esta semana, que generó una especie de hecatombe dentro de la Unión Cívica Radical, entre los que lo desaprueban y los que empiezan a descubrirlo incluso como radical, pero es también perro de metal. Martín Lustó. Martín Lustó, el que yo llamo el indemne, que tiene una característica que es la indemnidad, que le permite pasar por distintas bandas políticas sin siquiera mancharse, ni que se le reclame o lo inhabilite cualquiera de las cuestiones tipo La 125. La 125 y fue ministro. Lustó tiene un problema de identidad. En realidad, la Unión Cívica Radical hoy tiene un problema de identidad. Claro. Lustó atraviesa distintos sectores de la política, tiene buena aceptación social. Pero tuvo el valor de cumplir con su palabra. Pero bueno, por Ahora. supuesto que sí. Pero es el presidente hoy de la Unión Cívica Radical. Y cuando un perro tiene de adversario a otro perro, se compra un conflicto eterno por las características especiales que tiene el perro. Y es decir, y otro perro es Kicillof. No. Kicillof, tenemos que ser precisos en materia astrológica, ¿viste? ¿No es perro? No, Kicillof pensé es que era un chancho de metal. Kicillof es un año mayor, apenas, que Sergio Massa. Te voy a citar tipos que están muy en boga en la actualidad. O el gobernador de Córdoba. Yarlora. Porque tanto Massa como Yarlora son del 72, ratas, que es otra cuestión. Hoy el peronismo tiene tres figuras que tienen entre 51 y 52 años, que adquieren una relevancia importante y que son tipos para proyectarse, y que se puede pensar, y de hecho lo piensan, aunque nunca te lo vayan a decir, y menos ahora con todos los problemas que hay, no estamos en año electoral, pero son protagonistas del 25 y casi seguramente del 27, que son Axel, que está más jugado que Beliboni, porque Axel ya no le queda otra perspectiva política que no sea la nacional, ¿no es cierto? Y aparte, inteligentemente, entra en confrontación con el presidente de la nación, al que no saben cómo entrarle. Es verdad. Yo te digo, a 100 días de Milei, las grandes figuras políticas de la Argentina no tienen una estrategia personal para ver cómo lo tratan a Milei. Para mí, estos 100 días... Ahora, pará un minuto.
decía, tres figuras tiene el peronismo: Axel, Massa Massa y Yarlora. y Yarlora. Y todos tienen entre 52, 51 años, que son los personajes, fotografía de hoy, Sí. a los que yo aconsejo mirar Bien. con una cierta Ahora vamos a ir, atención. ahora volvamos a Milei. 100 días. Milei alias, según Jorge Asís. El psiquiátrico lo llamo, pero en realidad en algún momento lo llamé el Menem trucho. El Menem trucho lo llamabas. ¿Por qué lo llamé el Menem trucho? Porque es verdaderamente un Menem trucho. Compararse con Menem o elevarlo a Menem a la categoría de patriota y Prócer. de prócer, me parece, bueno, que es un buen gesto, es una buena señal y demás. Ahora, creerse un émulo de Carlos Menem es ante todo un gran error, porque cuando llegó a la presidencia Menem ya tenía 3 campañas como gobernador. Exacto. Ya le había ganado a Antonio Cafiero. Había estado 6 años preso. Lo tenía Alberto Coan detrás con una libreta que decía: tengo 4.000 cargos para repartir. Y tenía el Partido Justicialista detrás. Acá no se trata de enternecer a los menemistas con un elogio a Menem o con un elogio al Mingo Cavallo. Claro. Que de pronto los menemistas, todos aquellos que estuvieron en los 90 alguna participación, se enternecen ante la mínima valoración y de pronto lo ven a este muchacho como si verdaderamente pudiera ser otro Menem, otro transformador como Menem. Menem nunca hubiera hecho lo que hace este Exacto. muchacho. Era Porque político, La manejaba la característica de política. Menem tiene que ver con el consenso. O alguien me va a decir a mí que conoce preocupaciones destructivas de Menem sobre alguno de sus colegas. No, Digamos, nunca. Esto es exactamente otra cosa. ¿Qué Bueno, es? ¿Qué es Milei hoy? mira, Milei tiene una característica absolutamente notable. Ninguno de los pesos pesados sabe cómo entrarle. Los desorienta a todos. Los desorienta porque representa mucho más la época Claro. que los que tratan de denigrarlo, de pulverizarlo. Lo que no le sale bien es la política. Porque, digamos, yo no tengo ninguna duda que la doctora, Mauricio Macri, el ángel exterminador, tal vez el mismo Massa, Axel, no saben bien de qué manera entrarle a este muchacho. Y lo cierto es que el pibe es un coleccionista severo de derrotas. Desde que llegó, desde que asumió, ya no tiene con quién pelearse. Está sostenido por un discurso cautivante. Primer gran hallazgo de él, la casta. Nadie quiere ser casta. Claro. Y en la práctica todos tenemos algo que ver con Total. lo que él cree que es la casta. ¿No es cierto? Pero Sí. esa casta, ese concepto de casta, le sirve para explicar cada una de sus derrotas. Él arranca con el DNU, que es un DNU que no lo anuncia un día vulgar. Ese DNU es anunciado el día de la primera impertinente insurrección, que toma como una insurrección personal, a su poder, que es de Beliboni. El día en que Beliboni convoca a la primera marcha y quien moviliza más es la señora Patricia Bullrich, porque hubo uniformados Por todos lados. por todas partes, ese mismo día anuncia, aparece con el DNU transformador y viene a decir: yo soy el transformador como Menem, pero lo vengo a hacer rápido, Claro. como corresponde.
que es lo que decía Macri que tenía que haber hecho. Exacto. Razón por la cual tampoco Macri sabe cómo entrarle, porque lo que está haciendo Milei con Macri es casi una película pornográfica, ¿entendés? Lo whatsappea, le atiende el teléfono, todos hablan de un pacto y no sabe verdaderamente tampoco cómo entrarle, porque este muchacho le tira una lisa y una rayada en simultáneo. Y en realidad los muchachos del PRO, los muchachos de Juntos por el Cambio, del destruido, pulverizado Juntos por el Cambio, que fue políticamente triturado por este outsider de la política, que lo hizo también con inteligencia. Total. Porque en realidad, ¿qué fue lo que pasó en el fondo, Silvestre? Milei fue un producto, te lo sintetizo, del peronismo para fragilizar Juntos por el Cambio. El producto fue tan exitoso que lo fragilizó al peronismo. A Juntos por el Cambio. Claro, pero al peronismo también. E inmediatamente después de dejar afuera del balotaje a la señora Patricia Bullrich, a los 2 días se fue a rendir a Casuso. Claro. Él, que va al balotaje, que es perspectiva de poder, en la práctica, él es también, en ese momento representa el poder, y comete el error de trasladarse a Olivos para ver a la celebrity, que es el político que más creció, fue mejor expresidente que presidente. Tuvo una pospresidencia mucho más brillante. Aprendió Macri. Pero por aprendió ahora de política. Aprendió a manejar el poder. Claro. El pibe bastaba que se fuera, como yo lo llamaba, el domador de reposeras, a las reposeras de Cumelén, para que todos Juntos por el Cambio oscilara alrededor de la climatología de Cumelén. Y algunos más también, ¿eh? Pero muchísimos. Y muchos más. Todos fueron. La competencia era a quién invitaba a comer, claro, a quién invitaba a alojarse, a quién llevaba a un restaurante. ¿Y vos creés que hay alguna aproximación o que el 25 de mayo va a alumbrar? Los hace moco, los pulveriza. Se quedó con todo el espacio político de Juntos por el Cambio. Y es tan hábil el muchacho en los medios que de pronto él dice, pero si yo dije, teníamos que ir a una interna, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Pero si él iba a la interna con Macri, no con Juntos por el Cambio, porque con los radicales no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, la mayoría de los radicales están ahí dispuestos a levantarle las 2 manos, Jorge. No, mira, el tema del radicalismo, la verdad que me tienta escribir un pequeño ensayo sobre el radicalismo. Tenés que hacerlo. Porque tenés que hacerlo. En realidad vos tenés los radicales que gobiernan, que tienen que tener alguna relación un poquito más sensata y consolidada, en un momento tan anormal donde se registra una pelea casi escandalosa por los medios y desde la política entre el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Eso de por sí te hace un país absolutamente patológico, con una actualidad deplorable, ¿no? ¿Y cómo ves, ahora vamos a hablar de la parte económica, que es el talón débil de este gobierno, ¿no? Políticamente coincido con muchas de las cosas que estás diciendo. ¿Y la figura de la vicepresidenta? Bueno, a ver, vamos a la información. ¿Qué es lo que yo creo? Digamos, la vicepresidenta tiene su propio proyecto de poder, que no te lo va a confesar, no te lo va a decir.
ella en realidad esperaba otra participación en esta cosa extraña que armaban, ¿no es cierto? Aparte, si hay templos de la política, a dos voces, tu programa, algún programa de La Nación más, en lugares muy serios, él decía, la señora vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, no va a ser una vicepresidenta común, que va a tocar nada más que la campanilla, le voy a dar seguridad, defensa, inteligencia. Y ella se puso a armar sus propios equipos, porque si estamos en campaña y vos me decís que yo voy a ocupar, mi responsabilidad va a ser el manejo de esos ministerios, por supuesto que voy a generar mis equipos. Y no le dio nada. Y la capitulación ante Macri, a 2 días de haber dejado afuera del balotaje a la señora Patricia Bullrich, cuando comete ese error extraordinario, casi imperdonable, en un político que se imagina ganador, de ir él, no recibir al ángel exterminador en el hotel donde se hospedaba o generarlo en cualquier otro lugar neutral. Claro. Él se va y ahí, por supuesto, en ese pero romance... eso Jorge le posibilitó también el triunfo en el balotaje, que todo el voto de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich vaya automáticamente a él. Ya lo había vaciado. Ese voto ya le pertenecía. ¿Y vos no creés que va a haber un cogobierno, algo entre Macri y Milei? Entre el PRO, ¿no? Por ahora te diría que no. Por ahora creo que va a seguir la incertidumbre de no saber cómo entrarle a Milei. Va a continuar con las equivocaciones. Yo lo recomendé, y se lo recomendé incluso por la red social, que no insistiera en pasear el perro muerto del DNU, ni lo quiera tergiversar con diferentes porciones del DNU. Porque eso ya es, en realidad, pasear un proyecto muerto, que ya fue triturado por los diputados en enero, fue triturado por los senadores en marzo, ahora quiere ver cómo, se lo imagina cómo puede el pacto pasar, de mayo y cómo puede pasar. Y yo, sinceramente, la verdad es una sugerencia casi fraternal. No insistan más con ese clavo, porque verdaderamente no tiene cabida, no tiene entrada, y si tu fragilidad es política, si te quedan contados senadores y algunos pocos más diputados, y tendrás que crecer de otro modo, porque la verdad, esta es una república, es un sistema democrático, acá tenés que ganar con el Congreso, acá tenés que tener buena relación con los senadores, y entrar en conflictos tan multiplicados, pero pareciera que permanentes. Pero pareciera que su actuación política lo lleva al conflicto permanente. Lo lleva al conflicto permanente, y ahí reside, si vos querés, una parte de sus atributos. Los pesos pesados no saben cómo entrarle, no saben cómo comportarse. Algunos, por ejemplo, ensayan, casi te diría, apotegmas o ensayos de gobierno, de preparación de equipos, porque ven que esto así no marcha, que la verdad no marcha, y está sostenido por una imagen positiva que es nada desdeñable. Tiene un 40% de gente, y sobre todo jóvenes, que todavía él se puede dar el gusto de viajar en vuelos regulares de línea, exhibirse en los aeropuertos con su hermana sin ningún inconveniente, sacarse 500 selfies, no solamente con los tipos de la clase exclusiva,
¿Sabés a quién me hace acordar? ¿A quién? Al Chacho Álvarez. Mm. Es muy curioso. Este muchacho hace desde la derecha y con la utilización de los medios de comunicación, casi te diría con una gran maestría, lo que hizo en los 90 aquel Chacho Álvarez desde la militancia peronista, desconforme con las transformaciones que generaba el menemismo y con el apoyo de prácticamente todos los medios de comunicación. Ahora, Turco, buenas noches. Vos decís que muchos dirigentes, los pesos pesados incluso, no saben cómo entrarle. Si alguno de estos dirigentes te consulta, ¿cuál es el camino? Bueno, tendría que pensar en el dirigente, en cuál es el dirigente. Por ejemplo, Axel. He hablado con... Y a Axel, ¿qué le diría? Mira, como te digo, está más jugado que la clase obrera. Él está prácticamente lanzado. Tiene que tener una administración por lo menos ordenada. Le faltan 3 años y medio. Puede tener una interna complicada con los sectores del peronismo de la provincia, pero, digamos, lo que le diría a él, estás en la buena senda, aparte sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está antes que la nación, ¿no es cierto? Por lo menos para los bonaerenses, no es un tema menor. Si vos me decís qué es lo que le diría yo a Massa, y le diría, mira, prepárate, sos seguramente uno de los más preparados, sos quizás el que conoce más el Estado, pero te pesan 3 derrotas casi al hilo. ¿Entendés? Que eso tenés que ver también cómo lo trabajás. ¿Qué le decís a la doctora, por ejemplo? Y a la doctora la estimularía a seguir en la política porque, aunque no lo quiera, es la política más importante todavía del peronismo. ¿Qué le diría a Macri? Y mirá, me parece que es el que está más complicado. Te comieron los porotos. Te comieron los porotos. Se te llevaron todas las salchichas que tenías en la heladera y tenés que empezar a construir de vuelta poder. Y vos crees que a este muchacho le podés copar el gobierno o ver cómo generás una fuerza comprensible, vigorosa, que va a tener bastantes... A mí, el que me da lástima de todo este grupo, y que también yo lo considero un peso pesado, es Horacio Rodríguez Larreta. Quedó afuera, ¿no? Quedó afuera de todo. Porque quedó absolutamente afuera, que fue el tipo, creo que te lo dije a vos, incluso lo repetía. A mí, de Rodríguez Larreta, me gustaba el método, el objetivo, esa idea que tenía de generar el gran consenso y gobernar con el 75% de... Y la verdad, con ese discurso quedó, diría, Tita Merelo para vestir santos. ¿No es cierto? Y en líneas generales, ¿qué pensás de cierto silencio que hay en la oposición? Muchos reclaman que no aparecen los grandes liderazgos de la oposición, que están callados, que prefieren no opinar, que prefieren... ¿Pero por qué te crees que me escuchan tanto a mí? ¿Por qué me escuchan a mí? Yo no tengo ningún objetivo político. Mi único objetivo, mi territorio es la palabra. Lo que sé yo es de vocabulario, del lenguaje, de palabras, alguna información tengo. Yo te puedo describir este panorama, yo te puedo decir a vos, no saben cómo entrarle a Milei, los desorienta Milei, los enloquece, todos los días te prepara alguna cosa y están desorientados, por eso no hablan. Él acierta, él siempre acierta. Ahora, ¿qué es lo positivo?
el argentino sabe quién está por los grandes cambios, o sea, con él, y quién está por los intereses de la casta que destruyó el país. Una elementalidad sublime, ¿entendés? Es todo excesivamente elemental. Tan elemental que se puede apelar, porque no es así. Claro. Porque no es absolutamente tal vez porque le falta así. creatividad. Y otra cosa más, que es lo peor que te puedo decir y es lo más asombroso, las cosas en la Argentina no están tan destruidas como quiere hacer creer Milei. Claro. En un mundo donde, qué sé yo, la Unión Europea vota un apoyo de 50.000 millones de dólares para Ucrania, para resistir la ofensiva de Putin, y donde, por ejemplo, para sostener un emporio inmobiliario, no me acuerdo cómo se llama ahora, de chino, ya me voy a acordar el título. China tiene que poner 300.000 millones de dólares, ahí tomás más o menos una dimensión de la pequeñez, de la miserabilidad de nuestra problemática, ¿no? Ahora, hubo un dirigente que usted no nombró, pero que en las últimas horas fue bastante mencionado porque aparecía en una columna de opinión y le molestó mucho a Javier Milei. Estoy hablando de Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué rol le encuentra en el presente? Mire, yo creo que Pichetto, otro indemne, de otro modo. La indemnidad que disfruta Pichetto en realidad se confunde con la experiencia. La experiencia que le brinda incluso atributos de estadista. No hay ningún acuerdo, ningún consenso sin consultarlo a Pichetto, que es un tipo muy inteligente. Lo conozco desde el menemismo, creo que lo conocí cuando había empecinados que se obstinaban en lograr una reelección de Menem. Ahí arrancaba, era un diputado que había sido intendente en Río Negro, un muchacho de Banfield, de la provincia de Buenos Aires, que creció enormemente y al que la doctora nunca va a criticar. La fantasía popular indica que fue Pichetto quien la llamó por teléfono y le dijo: llévatela a Florencia, que te la quieren encanar. Tal vez mi información es probablemente mala, posiblemente mala, pero esas características que tiene Pichetto, que en muchos momentos de la historia fue clave. Bueno, paró toda la andanada opositora que quería sacar la presa del Senado a la expresidenta. Pichetto lo paró. Eso también tiene una apertura que lo llevó a ser vicepresidente de Macri. Te voy a decir una cosa. ¿Fue un error ese de Macri? ¿Fue un error de Pichetto? No sé si fue un error. Yo te lo puedo decir porque total a esta altura de mi vida, viste, yo estoy también juzgado como Kicillof o como Belibori, ¿no es cierto? Yo creo que Pichetto, si se hubiera bancado la oposición interna y ser el opositor interno de aquella patología kirchnerista, si se quedaba dentro, si no se aferraba a la necesidad de un sueldo, y hoy era el candidato del peronismo. Jorge, mencionaste antes a Menem, lo comparaste o lo comparan en algunas cosas con Milei hoy en día. Menem fue disruptivo en su momento con lo árabe, con lo musulmán, bailando con Mirta Legrand, esas cosas que eran raras para el momento que vivió la Argentina y esa alianza con Estados Unidos. Milei aparece como disruptivo con la cuestión judía, con el apoyo incondicional a Israel.
¿Cómo ves esta comparación y cómo ves este lugar de Milei hoy en día en el contexto internacional? Mira, creo que más o menos te lo dije. La exaltación de Menem que hace Milei intensifica mi conceptuación de Menem trucho. ¿Entendés? Porque Menem no fue solamente el deseo de privatizar. Menem no era un anarcosindicalista de extrema derecha. Era un peronista cultural que en un momento de la historia felizmente le tocó protagonizar. Porque en realidad, lo que pasa es que no podemos comparar el 2023 con 1989 y el 90. Cuando Menem, lo que pasa es que se mezcla mucho con experiencias personales y con información mía, que bueno, podría... Por eso te pregunto. Perderme en detalles, pero en realidad, cuando Menem hace la primera gira proselitista, te diría, después de haberle ganado a Cafiero, y empieza a dar vueltas por el mundo, y bueno, por supuesto que toma conciencia de los disparates que decía en la campaña. Cuando él dice en la campaña o después, cuando ya era presidente, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, en la práctica decía la verdad. Porque lo que él decía que iba a hacer no fue exactamente lo que lo llevó a una especie de historia que hoy se mitifica. Jorge, económicamente mal el gobierno en estos 100 días. Económicamente no empezó todavía. Bueno, que no depara si no empezó. Económicamente, ¿qué es lo que hizo? Una elevación de precios extraordinaria. Si lo llevas con rigor, ese concepto de que esta vez el ajuste lo va a pagar la política y no el pueblo, es un disparate. Lo paga tu vieja cuando tiene que ir a la farmacia, tu pariente que tiene problemas con la prepaga. Hoy, la verdad, llegar a fin de mes es una proeza. Totalmente. Uno de pronto puede estar un poco mejor, uno no tiene que ser tan egoísta de analizar la coyuntura económica de acuerdo a tu situación personal, pero económicamente hasta hoy es una nulidad. ¿Te juntaste en algún momento con Milei? Pues yo lo conozco, yo lo entrevisté. Ya sé, pero digo ahora. No. ¿Te ha llamado? Nada. No tiene por qué llamar. No, qué sé yo, por ahí. Pero no, yo tengo una relación con él. ¿Te interesa verlo en este momento, entrevistarlo? Por supuesto que le voy a hablar como te hablo a vos. Bien. A ver, yo no tengo un discurso distinto cuando si estamos tal vez en el café, me puedo animar a decirte algunas cosas. Obvio. Que quizás no te lo digo en este ámbito. Pero por supuesto que sí, que yo hablaría con Milei perfectamente. Bien. No creo que me llame tampoco. Turco, gustazo, ¿eh? Gran gusto de verte, de que estés bien, de que estés con nosotros. ¿Estás bien? ¿Estás recuperado? ¿Estás perfecto? ¿Estás lúcido como siempre? Así que te esperamos más seguido por acá. Bueno, muy gustazo amable. grande. Muchísimas gracias y es un gusto para mí verlos. Gracias, compañeros. Gracias. Bien, compañeros, gracias. Rosario, gracias. Bueno, pausa y volvemos después de haberlo escuchado con mucho gusto a Jorge el Turco Asís. Ya volvemos.